Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se desploma la acción de Ecopetrol. En Colombia, el valor de este título cayó más de un 7% en ciertos momentos de la jornada. En Estados Unidos fue aún más grave, con retrocesos casi del 16%. Analistas relacionan esta caída con los primeros anuncios del nuevo presidente de la compañía, Ricardo Roa. Declaraciones no cayeron bien. Los mercados recibieron con preocupación los anuncios de Ricardo Roa de que no habrá nuevos contratos petroleros, la posibilidad de importar gas, la eventual compra de monómeros y otras ideas que planteó. Analizaremos todo el panorama con el especialista Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor. Propuestas sobre el sistema pensional. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana planteó hoy modificaciones a la reforma pensional que quiere el gobierno. Nos acompaña esta noche Oliver Pardo, director de este centro de análisis, para explicar sus propuestas. Y comenzamos esta emisión hablando de Ecopetrol y de las fuertes caídas que hubo hoy en el precio de esta acción de la compañía, tanto en Colombia como en los mercados de los Estados Unidos. Las causas están asociadas, dicen muchos analistas, a los anuncios que realizó en las últimas horas el nuevo presidente de la compañía, Ricardo Roa. Para analizar este tema, quiero saludar al doctor Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor. Doctor Santiago, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Víctor, muy buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Santiago, vamos a escuchar con usted, sí, aquí conjuntamente algunos apartes de las primeras declaraciones entregadas por el nuevo presidente de Ecopetrol y vamos analizando cada uno de los comentarios para que usted nos cuente su versión y qué tanto de esto de pronto pudo influir en la desvalorización de las acciones. El primero tiene que ver con la responsabilidad principal con la que recibe este nuevo cargo el doctor Ricardo Roa. Dice que no matará a la gallinita de los huevos de oro. Veamos. Partimos de muy buenos resultados empresariales, impulsados por lo que ya dije, buenas condiciones favorables de mercado, el precio del crudo en el nivel internacional, en el referente internacional y obviamente también aquí el gran reto y el mensaje es ese, vamos protegiendo lo que hay, conservando lo que hay, a ser más eficientes y a asumir el gran reto de la transición energética. Siguiente. Eso es lo que decía y lo ponía un poco en los términos de mi comunicado. Recién fui nombrado por la Junta Directiva. La misión de Ecopetrol hacia adelante será la seguridad y la equidad energética en Colombia, desarrollando de manera responsable, sostenible y rentable los recursos disponibles. No vamos a matar la gallina de los huevos de oro, vamos a cuidarla. Pero en adelante vamos a gestionar y a procurar mejores prácticas, vamos a ser más eficientes en nuestros indicadores de desempeño operativos, técnicos y financieros. Vamos a cuidar a la gallina de los huevos de oro, dijo el presidente entrante de Ecopetrol. ¿Qué opina usted de esta primera declaración? Bueno, Víctor, digamos que esa primera frase que ustedes enmarcan ahí, pues por supuesto que es algo que tiene sentido. Primero, el nuevo presidente de Ecopetrol afirma que recibe a una compañía muy sólida. De hecho, recordemos que el año pasado Ecopetrol tuvo sus mejores resultados de toda la historia. Y en cuanto a lo segundo, pues da una señal de lo que ha planteado el gobierno, de trabajar en la transición energética, la famosa frase de la gallinita de los huevos de oro, lo que en principio se alinea con lo que muchas veces ha dicho el ministro de Hacienda, el señor Ocampo, de no atacar o de no frenar los planes de exploración nuevos, y desde ese punto de vista todo parecía tranquilo, al menos con esa frase no había ninguna sorpresa. Ahora, viene la siguiente frase, el siguiente pronunciamiento en rueda de prensa, también esta mañana en Blue Radio, donde el doctor Roa dice que Ecopetrol prácticamente va a trabajar sobre los contratos que tiene en la actualidad, que no habría para Ecopetrol nuevos contratos para explorar hidrocarburos. Veamos lo que dijo el presidente al respecto. Es una decisión que se ha tomado de que no hay más contratos, eso es una decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sin contratos con los que hay, tenemos que ser capaces. Yo de lo que estudiaba antes de entrar a Ecopetrol, uno coge el mapa de tierras, y el mapa de tierras es una radiografía
De los 115 millones de hectáreas que tiene Colombia en terreno, en territorio, de esos 115 millones de hectáreas han sido asignadas para buscar petróleo y gas unos 20 millones de hectáreas. Debe haber unos 40 millones de hectáreas en el país de áreas protegidas, restringidas por agua, por selva, por condiciones de protección ambiental. Y entonces, de lo que hay en exploración y en producción son 2.4 millones de hectáreas. Esto indica que Colombia tiene todavía, o las petroleras, todas tenemos un amplio rango, sin nuevos contratos de exploración para ser más competitivos. Creo que hasta ahora como el 8 o 10% de eficiencia, de exitosas esas áreas asignadas de búsqueda de petróleo y gas son las que están siendo explotadas, y hay 21.4 millones de hectáreas asignadas para búsqueda. En esos contratos tenemos que ser más exitosos, y con lo que hay tener que buscar y ser más eficientes en la búsqueda de petróleo y gas, mejorando las reservas. Y cuando se mejoran las reservas y hay buenas condiciones de mercado, estas empresas mejoran su valor y son más apreciadas por el mercado. Hay que trabajar con lo que hay, es decir, con los actuales contratos. Doctor Santiago, ¿por qué esta declaración ha generado, me he dado cuenta, tanta controversia en la jornada de hoy? Si desde la campaña el presidente de la República, el hoy presidente Gustavo Petro, había manifestado lo mismo, que no firmaría nuevos contratos petroleros. Si la ministra de Minas y Energía ha dicho lo mismo, inclusive en foros internacionales. ¿Por qué esto como que causa un nuevo revuelo si prácticamente esto debió haber sido asimilado desde hace rato? Pues Víctor, esto fue asimilado de hecho parcialmente desde hace rato. Recuerde que antes de elecciones en Colombia Ecopetrol negociaba cerca de los 3.500 pesos. Pero vamos por partes. Lo primero, cuando arranca el presidente de Ecopetrol a dar esta explicación, ya refuta el punto número 1, porque en el primer punto dice que hay que cuidar la gallina de los huevos de oro, y en el segundo incorpora unos datos técnicos de áreas, pero está desconociendo que una petrolera es un negocio que no es muy diferente. Y perdóneme por el ejemplo, a poner una tienda. Imagínese que usted tiene una tienda y la tiene surtida. Pues claro, usted puede seguir vendiendo en la tienda hasta que se le agoten los inventarios, que su símil o su comparación es las reservas de petróleo que tiene Ecopetrol allá enterradas y que las ha probado, o que tiene una fuerte convicción de su existencia. Pero el gran problema en este segundo punto es cuando habla de no incorporar nuevos contratos, porque es que las reservas es lo que ya se sabe que hay ahí y que usted en algún momento lo va a comercializar. Ahora, también dice el presidente de Ecopetrol que hay planes de exploración que ya están aprobados y que se van a comenzar a desarrollar. Sí, perfecto. Pero es que si usted mira en el mundo, y hablemos desde lo macro y luego lo micro, ¿cuántos países están tomando esta decisión de decir no más ni un solo nuevo contrato de exploración? Y se encuentra con que Colombia es el único que toma una decisión tan radical de este estilo. Es bastante curioso que la semana pasada el presidente Petro, en su visita al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues habla y hace gala de esta postura ambientalista, pero el presidente Biden, de hecho, justo en la semana pasada, estaba convirtiendo a Estados Unidos vía fracking, con muchas exploraciones costa afuera y costa adentro, en el productor número 1 del mundo de petróleo, superando a los líderes habituales que han sido Rusia y Arabia Saudita. Entonces, eso es lo que comenzó, de hecho, a generar mucha preocupación esta mañana, e inicialmente, y de hecho durante toda la jornada, fue una de las razones que explicaron parcialmente, pero en una buena medida, el comportamiento tan negativo de la acción de Ecopetrol, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Doctor Santiago, usted menciona este tema del fracking y también hay un pronunciamiento del nuevo presidente de Ecopetrol al respecto. Habló del fracking, la posibilidad de hacerlo en Colombia, y también del negocio actual que ya tiene Ecopetrol sobre fracking, utilizando la tecnología del fracking en Estados Unidos. Veamos. ¿Fracking o no fracking? Tenemos que mirarlo en los dos contextos, en los dos entornos, el nacional y el internacional. Entiendo que Ecopetrol ha suscrito ya unos contratos para ser pilotos de fracking. Tengo que entrar a evaluar cuál es el estado actual de esos contratos. En la medida en que existan cláusulas para salir de los mismos, habrá que revisarlas en el marco de lo que sea
de lo que sea debidamente aceptable, o digamos aplicable en la responsabilidad de las obligaciones contraídas por Ecopetrol con la contraparte. Allá habremos de mirar con lupa cuál es el estado actual de esos desarrollos y cuál es el estado actual de esos contratos. Ya mediando un proyecto de ley que creo que ha estado haciendo trámite en el Congreso para prohibir el fracking, pues nos allanaremos a esa norma y a esa legalidad que exista a través de ese proyecto de ley para no actuar o no hacer fracking. Y hago una coma. En el entendido en que los desarrollos tecnológicos futuros permitieran, sin afectación, sin gran impacto en el ecosistema, en los recursos hídricos, habría una posibilidad para repensarlo. Por ahora, en las actuales condiciones, la decisión de política del gobierno es no fracking y nos allanaremos a esa decisión. Primera declaración del presidente de Ecopetrol sobre el tema del fracking. Ahora, doctor Santiago, ¿esto tuvo algún impacto hoy? Porque pues lo mismo, ¿no? Desde la campaña el presidente Petro se negó a la posibilidad de hacer fracking, ya se han ido declinando algunos contratos, la ministra de Minas y Energía, en fin, es un tema que no es nuevo para los mercados. Sí, digamos que el impacto fue moderado, pero en las palabras del presidente de Ecopetrol hay unas cositas que son importantes de resaltar. Es cierto lo que él dice, que en días anteriores, lo sabemos, en el Congreso se aprobó que Colombia no va más con el fracking. Digamos que lo adicional que incorpora el presidente de Ecopetrol en estos pronunciamientos es que no solamente está dejando claro que como hay un impedimento legal, pues no se va a continuar con nuevos planes, pero incluso el presidente de Ecopetrol dice que con los pilotos que se están llevando a cabo se va a adelantar gestiones para ver si se pueden, dicho en palabras concretas, reversar ese tipo de operaciones y de esta forma no generar fracking donde se está haciendo los pilotos de fracking, lo que implicaría echar hacia atrás unos proyectos que ya están caminando o ya están andando en el argot del negocio. Con lo cual, pues por supuesto, esto también tiene un componente que no fue del agrado del mercado, aunque bien lo dice usted y bien lo dice el presidente de Ecopetrol, que de hecho ya de esto se venía hablando hace rato, solo que la semana pasada se materializó esto en el Congreso de no aprobar fracking en nuestro territorio. Además, pues por supuesto el tema central de este gobierno, uno de los temas centrales, porque en la mitad está el modelo económico de nuestro país. El nuevo presidente de Ecopetrol habla que más allá de pensar en una transición energética, se debe pensar en una transición económica. Miremos lo que dice el presidente de Ecopetrol y ya le pregunto, doctor Santiago. La transición energética hay que verla no solo en la dejada de extraer petróleo y gas y buscar energías fuentes hacia futuro limpias y no contaminantes, sino también en diversificar el portafolio. Cuando Ecopetrol adquiere EISA, adquiere un negocio diferente al del petróleo y el gas, que no está dominado por las condiciones de mercado, por las reglas de juego del mercado, sino que tiene ingresos regulados, estables, en el largo tiempo y dolarizados. Eso es diversificar el portafolio, eso es desacoplar la generación de riqueza que hoy tiene como core principal Ecopetrol en el gas y en el petróleo y generar opciones de ingreso económicas y rentables hacia futuro. Ecopetrol a través de ISA tiene ese gran reto que ya vamos a mirar un poco más adelante cómo fortalecer. Bueno, también habló algo sobre los planes que tendría Ecopetrol con ISA, que es una de las principales compañías de este grupo empresarial. Esta opinión, este comentario del presidente de Ecopetrol, ¿cómo lo analiza usted, doctor Santiago? De hecho, creo que este comentario puede ser de los más delicados, porque nuevamente el presidente de Ecopetrol, pues indiscutiblemente ya está cumpliendo la labor o está ejerciendo el rol que desde la presidencia y desde el gobierno se ha manifestado siempre. Básicamente está casi que subestimando la importancia del petróleo y del gas y resalta la generación de energía y el transporte de energía con lo que comenta sobre ISA. Pero nuevamente, Víctor, yo soy de ejemplos muy sencillos. ¿Cómo va usted a sustituir el transporte de los alimentos del campo a las ciudades? Pues esto no lo va a hacer con
cables de luz en los carros. Esa transición de la que habla, y perdóneme el término, muy románticamente el gobierno y la forma en la que la está adoptando Ecopetrol, pues creo que está salida un poco de la realidad, porque si bien la transición energética es algo que en el mundo se tiene como una meta de mediano o largo plazo, en Colombia parece que estuvieran enfocados en hacer esto casi que de forma inmediata. Este tipo de pronunciamientos pues son bastante peligrosos porque el mundo incluso habla que la demanda, la compra, la necesidad de petróleo y gas en el 2050, Víctor, o sea, 27 años más adelante, todavía el mundo va a seguir consumiendo y produciendo una cantidad muy similar. Mientras tanto, Colombia, a través del gobierno y ahora con el presidente de Ecopetrol, que claramente es alguien del agrado del gobierno, pues ya está mostrando esta transición como si fuera algo a realizarse de forma inmediata. Y esto tiene unas connotaciones fiscales muy tremendas y podría generar unos impactos muy negativos para las finanzas del Estado. Solo que estas cosas no son inmediatas y ahora, aún peor, perder la capacidad de generación tanto de abastecimiento de energía vía combustible, ya sea petróleo y gas, y esto por supuesto se suma a los puntos anteriores, a las preocupaciones que se observaron en los mercados el día de hoy. Doctor Santiago, hoy estuve viendo el petróleo, cayó 2,5% aproximadamente, ni siquiera un 3%. Y las acciones de ExxonMobil, de Petrobras, de la BP, de la Chevron, pues también bajaron, pero menos de un 2% en los mercados internacionales. Cuando miramos las acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia, al cierre de la jornada perdieron cerca de un 7%, es decir, más que sus colegas a nivel mundial. Y aquí me van a poner otra gráfica, las acciones de Ecopetrol o el ADR, como técnicamente se llama en Estados Unidos, tuvo una caída cercana al 16%. ¿Por qué esa diferencia entre la Bolsa de Colombia y la Bolsa de Nueva York? ¿Y por qué cayó más Ecopetrol que el resto de las petroleras? ¿En algo tiene que ver estos pronunciamientos del presidente? Pues Víctor, solo al comparar petroleras y ver que Ecopetrol y Colombia cayó casi un poco más de 7%, lo cual es casi el triple de lo que cayeron en petroleras similares, pues sin lugar a dudas significa que localmente, o sea, que en Colombia ocurrió algo adicional que afectó en mayor proporción a Ecopetrol que a las otras. O sea, es algo evidente y es una matemática muy sencilla. Ahora, cuando miramos el ADR, que no es otra cosa que la acción de Ecopetrol negociada en paqueticos de 20 acciones en Estados Unidos, que es lo que se conoce como el ADR, cayó casi un 16%, como usted lo menciona, porque el ADR tenía una particularidad adicional el día de hoy, y es que los que compraban acciones en Estados Unidos el día de hoy no tenían derecho al dividendo que se pagará el último día de esta semana. Con lo cual en Estados Unidos digamos que la caída es mitad por el efecto del dividendo. Recuerde que en Colombia la acción de Ecopetrol cayó el viernes pasado cerca de un 7%, que es exactamente lo mismo, pero también se vio afectada por los aspectos locales. Si no hubiese sido afectada por los aspectos locales, pues en Estados Unidos habría caído un 7, un 8%, que es el dividendo, y no un 16% como lo hizo el día de hoy. Doctor Santiago, una última pregunta. La del jueves o viernes es el pago de la primera cuota del dividendo y eso ha generado sobresaltos sobre las acciones de Ecopetrol en la bolsa. El viernes en la de Colombia, hoy parte de este movimiento, dice usted, está explicado por ese periodo ex dividendo. Pero quedan dos cuotas adicionales, una en septiembre, si no estoy mal, y la otra en diciembre. ¿Qué podría pasar en esos momentos con la acción de Ecopetrol y qué puede pasar después de que, digamos, se elimine por completo el efecto de este histórico dividendo? Bueno, lo primero es que cuando llegue el siguiente dividendo, como usted lo menciona, en el tercer trimestre, pues va a pasar un efecto muy similar. A ver, los mercados son inteligentes. Si usted sabe que comprando algo en 2.000 pesos, esto es un ejemplo, le van a dar 200 pesos más en 5 días, pues simplemente hay gente que lo compra. Pero si usted ya sabe que el día siguiente, pagando los 2.000 pesos, no le van a dar 200 pesos de dividendo, pues ¿para qué paga 2.000? Pagará 1.800 porque tiene que tener el efecto de los 200 pesos que ya no le van a entregar. Entonces en septiembre ocurrirá lo mismo, a fin de año ocurrirá lo mismo, pero menciona usted, Víctor, algo muy importante. ¿Qué va a pasar después de la tercera cuota de dividendos? Y aquí es muy importante mirar cómo va a ser la evolución financiera de Ecopetrol. Si Ecopetrol comienza
a desacelerar sus cifras financieras de utilidades, pues por supuesto habría una expectativa de un dividendo menor en el 2024 y de esta forma podría existir una presión bajista adicional sobre la acción de Ecopetrol. Dicho de forma fácil, la única manera para que no existiera un efecto bajista adicional en Ecopetrol es que Ecopetrol pudiera mantener el ritmo de utilidades del año anterior, pero primero, con los precios del petróleo como ha ocurrido este año, que están evidentemente inferiores a los del año pasado. Y segundo, con las políticas del actual gobierno de no nuevos contratos de exploración, pues la posibilidad de que Ecopetrol tenga un 2023 tan bueno como un 2022 son realmente muy escasas y a lo mejor el efecto o las expectativas para el próximo año van a ser muy inferiores que las que hemos visto para este 2023, al menos en términos de dividendos. Pues estaremos entonces pendientes de cómo empieza a hablar Ecopetrol, no solo con las opiniones, la visión de su presidente, sino también con las cifras financieras oficiales de la compañía. Doctor Santiago, muchas gracias, una feliz noche. Feliz noche, Víctor, buenas noches. El análisis de lo que ocurrió hoy con la empresa, con el movimiento en la bolsa. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuánto podría costarle al gobierno la congelación de las tarifas de los peajes. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. La reforma pensional sigue en el ojo del huracán, dadas las controversias generadas por el contenido propuesto por el gobierno al Congreso de la República. Ante esto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana formuló esta mañana propuestas de cambios a esta iniciativa. Doctor Oliver Pardo, director del observatorio, buenas noches y gracias por acompañarnos en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Doctor Pardo, ¿en qué consiste la propuesta que ustedes formularon esta mañana de bajar ese umbral de los 3 salarios mínimos? ¿Cómo está la propuesta original y cuál es el cambio que formalmente ustedes están proponiendo? Gracias, Víctor. Lo primero que hay que entender es cómo la reforma pensional básicamente todas las cotizaciones en exceso de 3 salarios mínimos van al componente de ahorro individual. Pero el gran problema es que en esas circunstancias solamente un 20% de los trabajadores más o menos cotizaría al componente de ahorro individual. Lo que es peor, no solamente son unos pocos los trabajadores que cotizan a ese componente de ahorro, sino que además cada vez van a ser menos, dado que ese umbral está indexado en términos de salario mínimo. ¿Eso qué implica? Que como el salario mínimo va aumentando normalmente más rápido que la inflación y que la productividad laboral, cada vez menos trabajadores van a cotizar el componente de ahorro individual. Lo que hacemos en esta propuesta del Observatorio Fiscal de la Javeriana es no solamente reducir el umbral, sino que además el umbral esté indexado de tal forma que crezca al mismo ritmo de la inflación. De esta forma, cada vez más trabajadores van a cotizar al componente de ahorro individual. Y esto es muy importante porque en la medida en que una población envejece, es importante que el peso relativo del componente de prima media disminuya y aumente el peso relativo del componente de ahorro individual. Pero entonces, pues sí, además de bajar el pilar, ustedes están proponiendo que el indexador no sea el salario mínimo, sino la VT, es lo que le entiendo. ¿Ese no es el mismo indicador con el que se calculan los pagos de impuestos en Colombia? Así es. Queremos buscar que la ley lo establezca en un indicador que crezca al mismo ritmo de la inflación. Esto puede ser, por ejemplo, las unidades de valor básico que propone el Plan Nacional de Desarrollo o, como lo proponemos nosotros, la unidad de valor tributario. Pero lo importante es que ese umbral crezca al ritmo de la inflación, no al ritmo del salario mínimo. En nuestra propuesta sugerimos que sea de 50 VTs, que corresponde a casi 2 salarios mínimos, pero como está indexado en VTs y no en salarios mínimos, va a crecer más despacio que el salario mínimo. En el largo plazo, lo que va a terminar ocurriendo es que todas las cotizaciones que estén por debajo de un salario mínimo van al componente de prima media y los que están por encima al componente de ahorro individual. ¿Cuál es la propuesta que ustedes están haciendo respecto a lo que ya el gobierno nacional propuso sobre la creación de un fondo de ahorro para recibir parte de los recursos de tanta gente que se trasladaría desde los fondos privados hacia Colpensiones con esta reforma pensional?
Hay que recordar que en la propuesta del gobierno el pilar contributivo tiene el componente de prima media y el componente de ahorro individual, pero hay un componente oculto porque parte de las cotizaciones que van a esos dos componentes se destinan a ese fondo de ahorro del pilar contributivo, que es un fondo de ahorro público, y el gobierno en su propuesta plantea que lo administre Colpensiones. Esto es muy peligroso porque, como hemos visto en experiencias históricas recientes, los gobiernos están muy tentados a echarle mano a los recursos de los fondos de ahorro utilizados para pagar las pensiones para poder gastarse el dinero. Lo que proponemos en el Observatorio Fiscal de la Javeriana es blindar ese fondo de ahorro para que no sea administrado por Colpensiones, sino para que sea administrado por un comité independiente con personería jurídica propia, de tal forma que sea este comité el que defina bajo qué reglas se pueden gastar los recursos de este fondo y así evitar que este gobierno o gobiernos futuros traten de utilizar esos recursos para gastarse ese dinero en vez de ahorrarlo para pagar las pensiones futuras. Doctor Pardo, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana sobre el régimen de transición? En la reforma, básicamente, lo que dicen, si yo entendí bien, es que quienes ya tienen cotizadas más de 1000 semanas no tendrán cambios. Para esas personas no habrá reforma pensional prácticamente. Y quienes han hecho cotizaciones por debajo de las 1000 semanas, pues para esas personas sí habrá cambios con esta reforma pensional. ¿Cuál es la observación que ustedes hacen allí o cuál es, digamos, la contrapropuesta? Básicamente, como está planteado el gobierno, cualquier persona que al 1 de enero del 2025 haya cotizado 1000 semanas o más podrá acogerse al viejo régimen. En particular, esto es problemático porque muchas personas con empleos estables, bien remunerados, van a poder trasladarse a Colpensiones siendo muy jóvenes. Pueden haber personas de 40, 45 años que siendo muy jóvenes pueden estar en Colpensiones bajo las reglas del régimen actual, del régimen antiguo, y eso es problemático porque en Colpensiones la gente recibe muchísimos subsidios, son pensiones demasiado generosas a las cuales solamente acceden las personas más afortunadas, pensiones financiadas por las personas menos afortunadas, y eso no es justo. Lo que proponemos en el Observatorio Fiscal es que las reglas para el régimen de transición sean más restrictivas, de tal forma que no solamente se tienen que tener acumuladas 1000 semanas o más, sino que además falten menos de 10 años para alcanzar la edad de pensión. Una última pregunta muy corta. ¿Hacen ustedes también propuestas sobre el régimen de las AFP, que son los fondos privados de pensiones, que de todas formas van a existir si se llegara a aprobar esta reforma pensional? Así es, el problema que tienen las AFPs es que son muy opacas, no dan suficiente información a los afiliados y los representantes en las juntas directivas de los afiliados normalmente son elegidos en asambleas a las cuales hay una convocatoria muy escasa donde solamente terminan yendo los empleados de la propia AFP y donde los representantes son ejecutivos del mismo conglomerado financiero. Proponemos que esos mecanismos de participación de los afiliados sean más amplios, pero vamos más allá, porque queremos que más entidades participen en la administración de los fondos de ahorro privado. Y es por eso también que sugerimos que se elimine el requisito de rentabilidad mínima, de forma que haya más incentivos para que más entidades puedan participar y competir en la administración del ahorro pensional, que en este momento es un negocio demasiado concentrado. Pues muy interesantes todas estas propuestas. Doctor Pardo, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una feliz noche. A ustedes, mil gracias. Hablando sobre la reforma pensional, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto gasta un colombiano navegando en redes sociales y cómo estamos frente a otros países. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. 14 billones de pesos, 14 billones y corresponde al costo fiscal que tendría la decisión del gobierno de congelar las tasas y las tarifas de cientos de peajes a nivel nacional. Esa decisión ya fue adoptada a comienzos de este año. El estudio fue elaborado por Fedesarrollo, quien recordó que según las normas, el alza debió hacerse en un 13%, que fue la inflación del año 2022.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.486 pesos con 60 centavos. Como vemos en nuestra gráfica, subió 4 pesos con 15 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 2,32%, se ubicó en $80 con 81 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.955.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 2,25%. Fue una de las bolsas más desvalorizadas a nivel mundial, en parte jalonada por el comportamiento de la acción de Ecopetrol. Pero primero la que más subió, Grupo Energía Bogotá, con una ganancia de 1,42%. La que más cayó, Ecopetrol, que tuvo un retroceso al final de la jornada del 6,29%, por lo que les explicamos con nuestro primer analista. Antes de despedirnos, los queremos dejar con este dato. La siguiente es una muestra de países con el tiempo promedio que gastan sus habitantes navegando por las redes sociales. En Nigeria, 4 horas y 20 minutos. En Brasil, 3 horas 44 minutos. Sudáfrica, 3 horas y 44 minutos también. Filipinas, 3 horas y 42 minutos. Y Colombia, 3 horas y 35 minutos. Después está Ghana con 3 horas 23 minutos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.